de la economía popular y solidaria en los mercados. El mismo que contará con la participación del licenciado Alberto Gandulfo, coordinador general de la Comisión Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Lo invito, licenciado Gandulfo, a ubicarse en la parte superior, en la mesa que se encuentra hacia mi izquierda. También invito al Román Carabajo, quien es director de la zona 6 del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Bienvenido, buenos días. Y también a Cristian Ruiz, quien es representante de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El comentarista de este panel será Diego Guamán, asesor de la Secretaría Técnica de Economía Popular y Solidaria. Vamos a dar inicio a este primer panel con la intervención del licenciado Alberto Gandulfo. Les recordamos que el tema que vamos a tratar es políticas públicas para la promoción de la economía popular y solidaria en los mercados. Bueno, buenos días. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Nuestro agradecimiento a la Superintendencia, especialmente al doctor Pedro Páez, y a la posibilidad de poder discutir estos temas que son los que en estos momentos son tan necesarios en nuestra América Latina, ¿no? De tan trascendencia, vigencia, fuerza, y que marcas de alguna manera el camino a seguir y hacia dónde vamos. Yo mañana me voy a explayar más sobre el tema de las finanzas solidarias y la economía solidaria en este espacio de integración con los supermercados y con la economía en sí mismo, ¿no? Pero en esta oportunidad lo que vamos a hablar un poco más es el general de las políticas públicas, y señalo, mi lugar viene a participar desde nuestro Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. Entendemos la política pública como parte de un instrumento, una acción de gobierno, no desde la lógica solamente de programas, sino como una política de crecimiento con inclusión social que se inició allá por el año 2003 y que fundamentalmente tuvo como tópicos muy fuertes el famoso no al ALCA del 2005 en Mar del Plata, cuando por primera vez nuestros presidentes se unificaron y rechazaron el proyecto imperial de integración económica, y que nos ha permitido en esta década, en estos años, en América Latina recuperar fuertemente las economías. Pienso en la economía ecuatoriana en crisis cuando llegaron ustedes a la dolarización. Si quieren les cuento después cómo fue la crisis del 2001 en la Argentina, con más de 30 muertos, 5 presidentes, digo. Pero fuertemente entendemos que lo que se hizo en este tiempo fue recuperar el Estado, recuperar la economía, recuperar la autoestima de nuestra gente, recuperar el trabajo, recuperar la producción, recuperar el consumo popular. A veces recuerdo frases de Lula, ¿no? Cuando planteaba el presidente Lula de que su gran objetivo era que los brasileños tuvieran un plato de comida por día, que es una meta altamente superada hoy en Brasil. Creo que señalo todo esto porque acá es donde se marca este tema entender este tema de las políticas públicas, o por lo menos desde donde lo enfocamos en el gobierno argentino. En principio, América Latina sigue siendo el continente de mayor desigualdades, esto lo sabemos todos, a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos tiempos. Y todos sabemos también de que seguimos dependiendo de una matriz productiva fuertemente sesgada o condicionada por la exportación de commodities. Y esto, digo, es algo que nos une estructuralmente a todos, después con las particularidades de cada uno de
de los países, de sus sociedades, de sus economías y de los rasgos distintivos también de cada uno de nuestros gobiernos. Pero en definitiva, yo quiero dejar bien claro que el problema sigue siendo la riqueza concentrada en América Latina. Que la contracara de esa desigualdad, que la contracara de esa matriz productiva dependiente es esa riqueza altamente concentrada. Y que todos los esfuerzos realizados por nuestros gobiernos en estos últimos tiempos nos dan hoy la potestad de poder discutir estos temas, de poder plantearnos hacia futuro políticas públicas, no solo inclusivas, sino de mayor integración social, de mayor integración comunitaria, de mayor integración del trabajo, de la producción y también del consumo popular. Como nunca, creo que en América Latina estamos hoy discutiendo el desarrollo. Y tendremos que ser creativos, innovadores, con fuerza de voluntad y fundamentalmente tener claridad en las decisiones y ser protagónicos de esta discusión si no queremos seguir siendo avasallados por esas economías centrales, exportadoras de commodities, y seguir nosotros, en vez de apostar a la producción, seguir consumiendo comida chatarra o productos importados. Me parece que en ese sentido parto de un punto que me parece importante discutir, es que evidentemente estas prácticas de una economía centrada en el desarrollo o pensada, dirigida hacia fortalecer el mercado interno, dirigida a la práctica de la distribución del ingreso, con políticas sociales inclusivas, con políticas activas que fomentan la producción y el desarrollo, requieren una profundización en este momento mucho más fuerte, fundamentalmente en pensar en prácticas realmente de desarrollo productivo, pero que tengan que ver con un mayor nivel de democratización de los mercados. Si nosotros asumimos, o cuando vemos desde nuestras distintas experiencias, analizamos cadenas productivas, analizamos cadenas comerciales, vemos clarito las situaciones que ustedes establecen con claridad y defienden en este manual de buenas prácticas y que recién el compañero de Nicaragua relataba, incluso en términos a veces de abuso de poder en las relaciones comerciales. Me parece que eso es el tema que nos trae hoy aquí y que las políticas públicas tienen que hacerse cargo de esta situación. Fundamentalmente porque si no se hace cargo el Estado, evidentemente el mercado no lo va a hacer. Nosotros hemos recuperado la economía, hemos recuperado producción, hemos recuperado consumo popular, hemos recuperado la patria, pero también ese proceso concentrador sigue siendo fuerte y sigue siendo constantemente fuerte y se materializa con un poder hegemónico en el pensamiento de nuestros productores, de nuestros intermediarios, de nuestros consumidores. Entonces me parece que esta es una práctica a la que vamos yendo, a la que vamos transformando. No es algo que se resuelva tocando un botón o simplemente con un seminario o un curso, ni siquiera con un solo manual por más bueno que sea, sino que tiene que ser una práctica transformadora. El mundo está cambiando y todos esto lo vemos, lo sabemos y lo padecemos. Y América Latina tiene la oportunidad en ese cambio de también cambiar de sí mismo y de poder plantarse ante este mundo en otras condiciones, fundamentalmente en cuanto hace a la valorización de los productos naturales, de su territorio y fundamentalmente de su gente. Muchos señalan que la guerra de la humanidad futura es por los recursos naturales, y esos recursos naturales están en nuestra América Latina. Tengamos en cuenta esto. O sea que la pelea por una economía más democrática, una economía con productores, una economía que priorice el trabajo y priorice el producto local, es una pelea que tiene que ver no solo con el ahora, sino con el futuro. Y me parece que ese es el camino. Ahora, desde la política pública fundamentalmente y desde los gobiernos,
llega el momento de transformarse o lo transformado, que también es muy difícil. Nosotros manejamos el aparato de Estado, conducimos el aparato de Estado, pero este mismo aparato de Estado que nosotros hoy conducimos, alguna vez sirvió también para las relaciones carnales con los países concentrados. En el caso argentino, alguna vez sirvió para la desaparición forzada de personas. Hoy nosotros lo conducimos en favor de un proceso de integración, de crecimiento con inclusión social. Pero necesitamos seguir transformando el aparato del Estado para poder llegar a una sociedad mucho más plena, más democrática, más igualitaria, más justa. Y en ese camino estamos, y en ese camino de transformación del Estado vamos transformando los mercados. Recién la compañera de la Secretaría de Comercio explicaba con claridad el esfuerzo que hace el gobierno argentino y la sociedad toda por validar toda esta experiencia de los precios cuidados, que no es otra cosa que cuidar el bolsillo de los argentinos, y que tiene que ver con una política pública manifiesta por la mismísima Presidenta de la Nación. Creemos que tenemos que ir hacia un Estado que tenga capacidad de transformación, capacidad de regulación y por supuesto que pueda aceptar la diversidad y la heterogeneidad de nuestros pueblos, de nuestros productores y de nuestras capacidades a niveles regionales. Evidentemente necesitamos otro Estado, este mismo Estado en sí mismo no alcanza. Pero también necesitamos, en la medida que cambiamos el Estado, ir transformando ese mercado, que se abra a estas prácticas más democráticas, más limpias, más transparentes y fundamentalmente más integradoras, que esta es la discusión del momento, que sean de mayor integración social. Estas prácticas políticas de gobiernos populares han permitido recuperar la economía, han permitido recuperar el consumo popular. La realización de las compras-ventas de los propios supermercados, de los propios comercios, están ligadas a estas prácticas políticas, están ligadas a esta economía que funciona. No son las prácticas de los 90 donde el gran mercado venía a resolver los problemas, al contrario, nos dejó un montón de problemas. Creemos que nosotros hoy tenemos que ir hacia una nueva configuración del Estado y la relación del Estado con los productores, la relación del Estado con los consumidores y la relación del Estado con los supermercados, es lo que hoy está en juego en esta mesa, en este panel. Me parece que lo primero que quiero señalar con fuerza es que este manual de buenas prácticas que ustedes han presentado, lo que realiza es vincular en forma directa, a través incluso de los supermercados, esta relación entre producción y consumo popular. Y que no es una relación sencilla, no es automática, no es mecánica, es una relación a construir, porque esa relación hoy está mediada por las grandes cadenas, por las grandes empresas, por esa intermediación comercial que muchas veces tiende más a lo financiero que a lo productivo, que a la comercialización en sí. Esto hay que ponerlo arriba de la mesa. Y sí creemos que incluir a la economía social solidaria en esas prácticas económicas tiene que ver con esta apertura, y esto es lo que celebro, que tengamos este espacio para escucharnos y que el mismo Ecuador sea vanguardia en discusión de cómo incorporar la economía social solidaria en los grandes procesos económicos de nuestros países. Vamos hacia un proceso de mayor transformación y esa transformación requiere mayor sustento y protagonismo de nuestra gente. Por eso es importante que los actores de la economía se involucren en esto y por eso la presencia de ustedes acá, que a mí no me parece tan poca como decía el doctor Páez, porque me parece que es muy grande este salón, tenga que ver con que sean protagonistas de este cambio. No solamente receptores o discutidores de ciertas prácticas, no, que sean protagónicos. Hoy necesitamos sociedades más integradas, que generen trabajo para los jóvenes, que eviten los flagelos de la droga y la violencia que muchas veces se dan en los sectores populares. Hoy necesitamos sociedades más integradas que valoren el trabajo humano, valoren el trabajo local y fundamentalmente la producción de nuestro propio suelo. Necesitamos validar en esos procesos económicos la incorporación de tecnología que genere la posibilidad no solo de innovar, sino de mejorar las condiciones de producción y de acercamiento a mejorar la comensalidad, por ejemplo,
de los ecuatorianos, de los latinoamericanos, que comemos a veces tanta comida chatarra. Ahí está el cambio cultural, el cambio de paradigma. Creo que para ir terminando, y después me gustaría las preguntas, pero mañana tengo más oportunidad de seguir charlando con ustedes. Me parece que esto que ustedes presentan hoy aquí es una herramienta de trabajo y un desafío para la sociedad ecuatoriana. Y nosotros hoy de Argentina vinimos con Carolina haciendo esfuerzos de los aviones, pero llegamos con lo que pudimos porque esto es algo que nosotros buscamos también replicar y estamos en el mismo camino en la Argentina. Ahora, es un proceso de construcción, no es que esto se resuelve porque tengamos un manual. El manual está muy bueno, lo compartimos, pero necesitamos que ese manual se materialice en hechos y en aspectos concretos. Creo que el manual los advierte, los plantea, y uno de los puntos que me parece fantástico es la gradualidad con que se va poniendo la forma de incorporar la economía solidaria en ese proceso. Esto es lo que quisiera más destacar. Pero esa gradualidad, ese acceso, esa posibilidad, es una construcción permanente, constante, entre los supermercadistas y los proveedores, entre los mismos productores y obviamente el Estado jugando un rol preponderante en la promoción de estas prácticas, que no son las comunes, que no son las habituales. Por eso la generación de un manual de buenas prácticas nos permite a nosotros, creo que Pedro hablaba de marcar la cancha, me parece que esto es lo que nos da la posibilidad de pensarnos juntos, de pensarnos integrados, de pensar una nueva economía, otra forma de entender la economía. Una forma de entender la economía que valore el trabajo, que valore el hábitat popular, natural, que valore la economía local, el compre del Estado. Son fenómenos, aspectos que todavía en nuestros gobiernos no hemos podido superar. Y finalmente, estas cuestiones que tienen que ver con prácticas, transformar prácticas y sentidos que están instituidas en nuestras sociedades. Ahí está el aspecto pedagógico que tiene que tener este manual y que todos los que estamos aquí presentes tengamos que asumir, en poder resignificar esas relaciones y en poder multiplicarlas y que cada vez más gente entienda estas necesidades, que vamos hacia otra economía, hacia otra forma de entender la economía, hacia otro paradigma cultural de nuestras propias sociedades. Esa construcción, hacia eso vamos. Simplemente apelo aquí, de parte nuestra, a conocer la experiencia, a alimentarnos nosotros mismos, a seguir fortaleciendo la patria latinoamericana, pero también a que todos ustedes que están aquí sean protagónicos de este proceso de cambio, de tomar este manual, hacerlo propio, modificarlo, transformarlo, enriquecerlo, pero fundamentalmente entender que lo que está en juego aquí es la salud de América Latina, es el porvenir de nuestros hijos, es nuestro futuro como continente y fundamentalmente la calidad de vida a la que apelamos vivir. Muchas gracias. En este momento vamos a escuchar la intervención de Román Carabajo, quien es representante del Instituto de Economía Popular y Solidaria, director de la Zona 6. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y todas. Para nosotros como Instituto de Economía Popular y Solidaria es muy grato el poder tener estos espacios. Muchísimas gracias a la Superintendencia de Poder de Control de Mercado y un saludo cordial también de nuestra ministra Betty Tola, ministra de Inclusión Económica y Social, y del economista Raúl Zurita, nuestro director nacional del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Me habían pedido que podamos hacer una referencia a qué políticas desde el Instituto aportamos para el desarrollo del mercado. Y yo considero importante el que también podamos empezar haciendo una referencia y reconociendo por qué se plantea que el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura integre a los actores de la economía popular y solidaria. Y ya lo decía mi compañero de panel, este es cambiar un nuevo paradigma, y ese paradigma se estableció en la Constitución del 2008, en la que establecía en su artículo 283 que el sistema económico en el país es social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin, y propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado, el mercado en armonía con la naturaleza y con el objeto de garantizar la producción y la reproducción y condiciones de vida, es decir, llegar a un buen vivir. Es por esto que la Constitución establecida en el 2008 estableció varios parámetros y entre ellos el Plan Nacional del Buen Vivir, que estableció establecer varias políticas y varios programas que se podían generar, ¿no?
Y específicamente en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el objetivo número 8, ustedes lo ven ahí, decía consolidar un sistema económico, social y solidario de forma sostenible. De ahí se planteaba que la economía social y solidaria pretende articular al sector de la economía privada, al sector de la economía pública y al sector de la economía popular. ¿Cómo logramos integrar esos tres triángulos de la economía nacional a un sistema económico, social y solidario que nos permita mejorar la actividad productiva, que nos permita vincular las políticas públicas y los proyectos hacia el sector en situación de vulnerabilidad y que todo este país pueda generar mejores condiciones económicas para un buen vivir? Es por esto que se creó una ley de la economía popular y solidaria. En el 2011 se estableció un reglamento de la ley de economía popular y solidaria, la cual reconoció a las diferentes formas de organización. Y esto es fundamental poder establecerlo para saber por qué el manual de buenas prácticas de manufactura y que ahora la Superintendencia de Poder de Control de Mercado lo está planteando en una articulación conjunta. Reconoce a un sector no financiero, que son las comunidades, las asociaciones de productores, cooperativas de producción, servicios de consumo, de vivienda, unidades económicas populares. Muchos de ustedes conocemos todas los sectores informales que hacen actividad económica, pero también reconoce a un sector financiero, que están ahí todas las entidades asociativas, solidarias, bancos, cajas comunales de ahorro y por supuesto las cajas de ahorro y crédito y cajas solidarias. A ese sector es al que se le considera como el de la economía popular y solidaria. Y claro, para poder hacer una regulación completa se estableció toda una institucionalidad de la economía popular y solidaria, y ahí existe un sector rector de esta área que está conformado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, por el Ministerio Coordinador de Economía y por el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Esto también genera una junta de regulación, pero por sobre todo existe un sector que realiza el control, y ahí es donde interviene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en donde reconoce a los actores y a los sectores de la economía popular y solidaria, el sector cooperativo y asociaciones, que hacen economía social y solidaria. Pero también establecen que para fomentar el sector se requiere una institucionalidad, como existe ahora el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que permite la canalización de recursos y el fortalecimiento del sector financiero, es decir, cooperativas de ahorro y crédito y sectores cajas solidarias. Entonces, para esto también nos permiten establecer cuál es el dimensionamiento y cuál es el aporte de la economía popular y solidaria a nivel nacional. Y ahí, bajo los estudios que ya lo habíamos hecho a través con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se establece que existe alrededor de 677,000 y pico unidades económicas populares, individuales, más de 2.800 asociaciones de la economía popular y solidaria, más de 12,000 cajas y bancos comunales. Muchos de ustedes hayan conocido en diferentes comunidades y lugares pequeñas cajas de ahorro que se generaban en las comunidades y asociaciones. Existen más de 2.300 cooperativas no financieras, pero existen 946 cajas de ahorro y crédito vinculadas al sector de la economía popular y solidaria. Todo esto genera una actividad económica y representan el más del 60% a nivel nacional de la generación de empleo. Es decir, es un sector súper importante de la dinamización de la economía nacional. Entonces, por tanto, se tienen que generar políticas públicas de las diferentes instituciones que forman parte del sector de la economía. Entonces, por lo tanto, ahí se han ido generando diferentes políticas y el instituto ha establecido como parte del fomento de estas políticas generar 3 ejes estratégicos, ¿sí? Para que la gente pueda llegar en condiciones adecuadas para un mercado, tiene que generar diferentes estrategias y entre las cuales nosotros hemos logrado generar un tema de fortalecimiento de las capacidades. Mucha de la gente no tiene las condiciones de educación inclusive o de especialización para garantizar un adecuado provisionamiento y calidad del producto, pero también un limitante ha sido el acceso a esos factores productivos, es decir, tecnología, equipamiento, crédito, y de las estrategias nacionales se ha establecido el fomento productivo. Y claro, una vez que estamos preparados es cómo accedemos a esos mercados públicos y privados, y es la generación de oportunidades. El Estado, por tanto, ha generado varias oportunidades para el sector de la economía popular y solidaria y hemos empezado con el tema de las compras públicas.
muchos de ustedes hayan visto las políticas nacionales, el de garantizar la educación gratuita a la niñez, y eso significa el de poder generar uniformes que les permitan a los niños poder ingresar a las escuelas. Estos uniformes, alrededor de casi 25 millones de uniformes cada año, los realizan artesanos de la economía popular y solidaria por rubros superiores a los 35 millones de dólares en cada una de sus zonas. Hace 3, 4 meses terminamos de hacer el aprovisionamiento de casi 2 millones de pupitres por un valor aproximado de 30 millones de dólares, todos estos vinculados al sector de la economía popular y solidaria. Es decir, estos son accesos y oportunidades que permite el Estado, pero claro, nunca va a ser solamente sostenible con el Estado, hay que empezar a dinamizar la economía privada y por lo tanto el manual de buenas prácticas de manufactura nos permite empezar ese acceso de vinculación al sector privado. Desde el instituto hacemos un apoyo y las políticas están dirigidas a diferentes circuitos, como por ejemplo el circuito de alimentos, el de catering, el de manufactura, el de turismo y el de limpieza. Tenemos diferentes circuitos que desde el instituto a nivel de cada nivel territorial, zona y provincia, vamos generando con personas en situación de vulnerabilidad. Hace 2 semanas logramos terminar todo un proceso de formación en el cual les involucramos a las universidades, en el caso a nivel nacional, la Universidad Politécnica Salesiana, a la Universidad Católica, en el caso de la zona, a la Universidad Estatal, a las diferentes academias que nos permitan consolidar el proceso y el acercamiento y el fortalecimiento de los actores de la economía popular y solidaria. Ahí están varios de los circuitos con los cuales trabajamos y en este momento todo proyecto estratégico que tiene el Estado se vincula con actores de la economía popular y solidaria. Es decir, si mañana se inaugura una escuela del Millennium, quienes hacen la limpieza las hacen asociaciones de limpieza, conformada por personas en situación de vulnerabilidad. Si mañana hay un servicio de catering, pues hay organizaciones de servicios de catering conformadas por personas en situación de vulnerabilidad. Este momento estamos haciendo la provisión de alimentos para el seguro por más de $1 millón en condiciones adecuadas, con precios justos, pagándoles a los productores, generando encadenamientos. Esto nos permite consolidar sistemas económicos y encadenamientos que garantizan el aprovisionamiento periódicamente y en calidad a los sectores privados y en este caso supermercados y grandes cadenas. Por tanto, estos ejes estratégicos siempre están articulados. Fortalecemos la organización, tema administrativo, tema legal, generamos la tecnificación de los emprendimientos y gestión del acceso a financiamiento y generamos el acceso al mercado público y privado. Siempre esto con un tema de mejorar el conocimiento de todas las organizaciones. Ahí están varios de los diferentes proyectos y emprendimientos y procesos que el Instituto a nivel nacional va generando. Este momento estamos ya a nivel de todo el país. Hemos logrado hacer una articulación con actores de la economía popular y solidaria solo del instituto por más de $200 millones. La compra pública del Estado está en casi $6.000 millones, es decir, hemos llegado a lo mejor casi al 1%, pero lo que nos falta es muchísimo más, pero eso queremos consolidar los circuitos económicos a través de la compra privada. Por lo tanto, ¿cuáles son esas medidas y esas políticas? Las medidas de fomento a favor de las personas y organizaciones de la EPS están relacionadas en el tema de la capacitación, el financiamiento, la educación, la propiedad intelectual y entre otras. Por medio de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, queremos incentivar a los procesos organizativos, a la conformación de organizaciones o cooperativas comunitarias que den preferencia a la compra pública y privada. ¿Qué pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados? Pues en el COTAD establece que pueden ellos promover procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo atención en especial al sector de la economía popular y solidaria, con lo cual puede coordinar con diferentes entes de gobierno. Y para eso el instituto genera convenios de articulación con los diferentes GATS para generar centros de acopio y de otro tipo. Un ejemplo es esta ordenanza que existe en el municipio de Quito, en el cual establece que exclusivamente todos los servicios, bienes y productos son contratados desde la economía popular y solidaria y por lo tanto todos desde sus empresas públicas y servicios se hace esa articulación y ahí ustedes tienen textiles, mobiliario, jardinería, limpieza, catering, construcción, provisión de alimentos. ¿Qué se puede generar a favor de la EPS en otras instancias del Estado? Pues hay una ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, ahí está establecido en el artículo 25.2 que la preferencia al momento de contratar bienes, obras y servicios de origen ecuatoriano sea con actores de la economía popular y solidaria de preferencia, micro, pequeña y medianas empresas. ¿Cuál es la resolución
de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, en el artículo 5, literal 10 y 14, establece, por tanto, que las políticas, de acuerdo a las políticas, los supermercados posibilitarán el ingreso de productos elaborados por unidades de la economía popular y solidaria, propiciando su fortalecimiento y asociatividad. Uno de los temas fundamentales y más necesarios para la organización es la comercialización. Entonces, por lo tanto, esto nos permite un fortalecimiento de la gente al tener un aseguramiento de mercado y producir periódicamente en la calidad en la que requiere el mercado. Se propondrá también a la exhibición de islas exclusivas con productos temáticos ligados al comercio justo y de la economía popular y solidaria. Y además esto nos permite que otros también puedan empezar a generar este tipo de políticas, que todos los sectores puedan ir ligados a fomentar a los actores de la economía popular y solidaria. Estas en sí son varias de las políticas que el instituto está generando a través de los sectores públicos, y ahora empieza un trabajo de articulación con el sector privado. Hace aproximadamente un mes aquí en la zona empezamos a hacer ya una rueda de negocios en la cual estuvieron varios de los auspiciantes del seminario del día de hoy y se han empezado a hacer articulaciones, pero existen también otras trabas desde el Estado. Cierto, hay que hacer una autocrítica, que es el tema del registro sanitario, que son los permisos de funcionamiento, que son otros, pero creo que esto nos ha permitido debatir en otros espacios con las instituciones del Estado y poder ir generando otras políticas que permitan mayor accesibilidad para que puedan garantizar la provisión al sector privado. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al director de la zona 6 del Instituto de Economía Popular y Solidaria. Si tienen algunas preguntas, por favor, dirigidas al último expositor. Sí. Buenas tardes. Con respecto al fomento productivo, ¿usted podría explicar a través de qué banco y cómo se llega a él? Si es que hay reglas claras para llegar a este fomento productivo del que usted habla. Y con respecto a la parte final donde se propondrá con islas de los productos de la EPS, ¿cómo va a ser la figura aquí? Porque supuestamente en la ley dice que los pies de góndolas se suspenden, pero pueden ser cobradas las islas. ¿El IEPS correrá con estos gastos o cómo se haría la negociación? ¿Sería a través de ustedes o a través de cada proveedor independiente? Gracias. Ok, muchísimas gracias. En el tema de fomento productivo, a ver, nosotros tenemos toda una articulación con el sector cooperativo vinculado a los circuitos económicos con los cuales trabajamos, es decir, los que les indicaba ahí, alimentos, manufactura, textiles, y cuando alguna persona o alguna asociación está vinculada a esos circuitos y especialmente hacia la compra público-privada, pues el sector cooperativo genera créditos con medidas afirmativas, es decir, tiempos de gracia, pagos trimestrales o pagos anuales, y en algunos casos con tasas de interés preferenciales. Y en el caso del Banco del Fomento, que también es la articulación que tiene directa con nosotros, también genera ese tipo de crédito. Entonces, en realidad, la vinculación es directa con el sector del Banco del Fomento. En el caso de las cooperativas, nosotros tenemos varias de alianzas con el sector cooperativo, a las cuales se le transfieren recursos de fondeo desde la CONAFIPS. Entonces, ustedes lo pueden hacer eso a través de nosotros o a través de las mismas cooperativas. Y en el caso de las islas, esto pasa por un tema de responsabilidad social. Es decir, cuando una empresa grande quiere calificar sus diferentes ISOs de calidad, recuerden ustedes que la 18000 establece temas de seguridad ambiental y creo que la de seguridad social también, de responsabilidad social. Entonces, las cadenas de alimentos también pueden empezar a promocionar de esa manera mediante islas preferenciales de productos como, por ejemplo, lo decía Pedro Páez, productos agroecológicos, productos con comercio justo, de asociaciones de personas con discapacidad, de personas adultas mayores. Entonces, ese tipo de cosas sí se las plantea como islas preferenciales porque promueven un tema de responsabilidad social, pero también promueven un tema de inclusión social. ¿Sí? Román, no sé si hay una persona de la Superintendencia de Control de Mercados que nos pueda ayudar. Creo que son los más indicados para responder la segunda parte de la pregunta más que nosotros. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos.
Para dar continuidad a la pregunta, porque también tenía algo que preguntarle a usted, el tema del 15% de la exhibición de los productos de la economía popular y solidaria en cabecera y percha no tiene ningún costo, ni inclusive la cabecera en total para nadie, ¿no? Ya el arriendo en góndolas está prohibido, entonces por eso es que no tiene ningún costo para ningún actor en lo que es góndolas. Bueno, en cuanto, no sé si ahí está clara la inquietud, en lo que es isla de exhibición, pues son sin costo también, ¿no? Si el supermercado arma una isla temática sobre productos alimenticios de la economía popular y solidaria, sin costo totalmente, sí. Perfecto. Bueno, en cuanto a la pregunta para el compañero de la economía popular y solidaria, en la exposición se habla de, más o menos, le identifican a 600.000 unidades económicas productivas que están operando. ¿Hay algún dato concreto en el sector de alimentos? ¿Cuántas unidades están ahora operando en el instituto? ¿O tienen registrados tal vez ustedes en el Instituto de Economía Popular y Solidaria? Solo alimentos, porque hay 600.000, ¿no?, en total. Esa es mi pregunta. A ver, ahí cuando se expidió la ley en el 2011, se establecía que la institucionalidad pública debía registrar a los actores de la economía popular y solidaria, y es un tema que como Estado todavía estamos debiendo desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y es el registro de los actores de la economía popular y solidaria. Y como tal, registrado desde el sector de alimentos no hay, porque la mayoría de asociaciones que existen registradas sí en la superintendencia tienen diferentes tipos de actividades. Entonces, claro, hay organizaciones que son productores, pero que también tienen productos con valor agregado. Entonces, lo más consecuente y adecuado es ahí que cuando existe la demanda, nosotros sí podemos generar la oferta, ¿sí? De igual manera, cuando el Estado genera demanda, el sector de la economía popular y solidaria se prepara, se fortalece y cubre esa demanda. Por ejemplo, este momento tenemos determinado aproximadamente en el país casi 10 millones de dólares en demanda de las instituciones públicas y privadas hacia los servicios de catering, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es la generación de organizaciones o asociaciones con las suficientes fortalezas y calidad de producto para proveer a ese sector, ¿sí? En realidad ahora estamos trabajando en función también de la demanda pública y privada. ¿Sí? Entonces, cuando el sector del supermercado dice nosotros requerimos quinoa, claro, tenemos productores de quinoa. ¿En qué condiciones requieren ustedes? Ustedes requieren seca, la requieren en diferentes en granil, en infundado o algo por el estilo. Las organizaciones se preparan y ahí entran los proyectos desde el Estado, sean desde el IEPS o sean desde el MAGAP, para generar esas condiciones y de cubrir la demanda del mercado. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? El caballero. Bueno, buenos días con todos, mi nombre es Rómulo Delgado. Primero, felicitar a la superintendencia estos espacios de diálogo constructivos que debemos tener todos los ecuatorianos para desarrollar a nuestro país, generar oportunidades de vida de manera más democrática. En realidad, el cambio que estamos viviendo, coincidimos, es un cambio cultural. Es un cambio cultural que ya se ha venido asentando en todos estos últimos 10 o 7 años, con un cambio de tener ya una cultura tributaria a nivel de manejo de lo que es el empleo, y ha sido tan vertiginoso que podemos observar que las mismas instituciones del Estado no están apuntando de una manera sincronizada hacia las nuevas políticas. Por ejemplo, a nivel de lo que son la ley de fomento artesanal y la ley de defensa del artesano, tenemos diferentes considerandos. La nueva calificación artesanal dentro del MIPRO tiene una concepción que nos permite o no nos permite obtener un permiso de funcionamiento como productores. Mientras ante lo que es el SRI, con la ley de la defensa del artesano, sí nos permite. Entonces, muchas veces los productores que tenemos que tener por antonomasia el producir, nos pasamos divagando en tanta tramitología durante un año o más. Entendemos pues que los cambios son susceptibles de irlos modificando. Mi pregunta más bien es cómo conseguir
que se mantengan estos espacios de diálogo para tener una permanente asistencia en inquietudes, en ponencias y poder ir apoyando el cambio. Gracias. Bueno, me encantó la pregunta. Creo que, no sé si, más que respuesta, comparto la reflexión. Y me parece que va a estar mucho en nosotros esa respuesta, ¿no? En el colectivo, no en la cuestión individual, más allá después seguramente va a haber alguien que tome la posta, pero de hecho este espacio entiendo que ya se hizo autofinanciado con los aportes de los supermercados, ¿no? Digo, me parece que ya ahí ya estamos generando nuevas institucionalidades, nuevos relacionamientos, y entiendo también que están acompañando este proceso las asociaciones de consumidores. Me parece que son distintos momentos, distintos niveles, y creo que esto hay que llevarlo a los territorios, ¿no? Digo, y acá hay que involucrar también otros actores del Estado, como son los intendentes, los alcaldes, que también es ahí donde se dan muchas veces dificultades para la transacción de las producciones, las habilitaciones de los comercios o ese tipo de situaciones. Pero sí quería recoger esto que usted planteaba, en lo vertiginoso de este proceso. Desde las distintas áreas de gobierno se dieron múltiples respuestas en fomento a la producción, a los pequeños productores. Todos los ministerios han transformado sus prácticas. Yo decía, nosotros estamos conduciendo este aparato de Estado y estas políticas se han manifestado rompiendo las reglas a veces de las lógicas programáticas que antes tenían que estaban cegadas por los organismos multilaterales de crédito, el BID, el Banco Mundial, que nos condicionaban la forma de relacionar el Estado con la economía, ¿no? Que se particularizaba en un programita y se fomentaba mucho la capacitación y no el financiamiento, por ejemplo. Entonces digo, me parece que hoy una de las cosas que yo quería rescatar de este manual y que su pregunta vino a validar, es que también ordena la acción del Estado. Ordena la acción del Estado porque hasta ahora lo que se ha hecho es unos múltiples esfuerzos, todos nuestros ministerios en la Argentina trabajan, fomentan la economía social, la economía popular. Digamos, todos tienen alguna área específica, todos tienen, incluso nosotros hemos sacado leyes como el monotributo social y priorizando la compra de las cooperativas de parte del Estado. Y evidentemente no se terminan de practicar esas mismas prácticas. Hay dificultades desde los procedimientos administrativos, hasta de voluntades políticas, hasta de competencias desleales, si se quiere, o situaciones que se dan por la misma inercia que tiene el aparato del Estado. Por eso yo decía, necesitamos un Estado más dinámico, más presente y que se acerque y escuche. Por eso me parece que hay que celebrar este momento donde todos tenemos que poner lo mejor de cada uno, y me parece que desde ese lugar es que se van construyendo nuevas institucionalidades. Ahora, esos espacios sí es muy importante que tengamos claro, y que creo que el manual lo representa, definiciones que hacen a lo estratégico. Cuando uno pone que vamos a priorizar la soberanía alimentaria, y esto tiene rango constitucional en este país, digamos, ahí estamos marcando prioridades. O sea, hacemos todo esto porque queremos ver de qué manera metemos la producción de nuestros productores en las góndolas de los supermercados. Y este tiene que ser un compromiso de todos. No puede ser solo compromiso de un programa, de un banco o de un solo supermercado o simplemente de la responsabilidad social empresaria. No, no, no. Esto es parte de una política y por eso hablábamos de política pública. Ahora, generar estos espacios evidentemente nos cuesta. Generar estas situaciones por ahí hasta es más difícil. Generar estos encuentros también sabemos que va, si se quiere, en contra de aquellos que tienen la vaca atada, el negocio ya armado. Pero me parece que si nosotros tomamos en cuenta el objetivo estratégico de ir cambiando la economía y que no estamos acá ni vinimos a regalar votos, ni a hacer campaña, ni estamos acá diciéndoles qué felices que vamos a ser todos comiendo perdices. No, no. Estamos diciendo que estamos en un proceso de cambio, dentro de un proceso de cambio, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros, digamos, esta reglamentación, ¿no? que incluso prioriza porcentajes
que incluso da posibilidades de que cada uno de los supermercados asuma estrategias diferentes para alcanzar ese porcentaje de participación de la economía solidaria en la economía real, en la economía popular, en los propios ventas de los supermercados. Me parece que esto es algo que ustedes mismos van a tener que ir resolviendo y vamos a tener que ir acompañando. Por eso está buena la respuesta del compañero de superintendencia, ¿no? Donde la política del Estado también tiene que seguir este proceso, ¿no? Digamos, porque nos vamos a encontrar, y el compañero, vos lo arrancabas diciendo, ¿no? O, digamos, pidiendo hasta disculpas, digamos, porque todavía desde el Estado tenemos contradicciones con estas cosas. Digamos, tenemos contradicciones porque hay normativas que seguir cambiando, porque hay normativas que están puestas pero que después cuestan implementarlas. Hay decisión política, pero después esto hay que trasladarlo a la góndola. Y ahí viene la discusión. ¿Y cómo se llega? Y evidentemente, digamos, no son soluciones mágicas. Me parece que en ese sentido, lo que inaugura también este manual es este espacio de diálogo constructivo, donde todos sabemos de la dificultad, pero tenemos que marcar claramente hacia dónde vamos. Y que ustedes hayan empezado con el tema alimenticio, creo que el compañero también fue claro, digamos, la economía solidaria tiene no solo para aportar con lo alimenticio, con todo lo que es el trabajo de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, sino que también nosotros podemos ir pensando espacios de generación de que los productos de la economía social, que tengan que ver desde lo turístico hasta la construcción, la vivienda, la salud, la indumentaria, también pueda ser parte de esta estrategia de consumo popular. Yo les puedo asegurar que es un negocio formidable, digo, porque es masivo, porque tiene que ver con la voluntad, digamos, de una política de gobierno, pero fundamentalmente con la característica particular de sostenerse esto en la economía ecuatoriana. Esto trasciende a un gobierno, esto es un cambio de paradigma, es un cambio estructural, y en todo caso, por ahí ninguno de nosotros tiene capacidad todavía de poder imaginarse todo lo que el potencial que tiene esta política transformadora. Tal vez lo más difícil es dar los primeros pasos. Muchas gracias. Yo quería completar ya, no desde la visión argentina, sino más bien ya desde la visión ecuatoriana. Como Estado ecuatoriano nosotros hemos dado la institucionalidad, hemos dado las oportunidades, no creo que debo regresar a toda la institucionalidad que ya explicó Román, pero hay una palabra que usó Alberto que me parece muy importante y es muy poderosa: protagonismo. Es el momento que también los ciudadanos asuman su protagonismo, se activen. Al decir se activen es, muchas veces nosotros como instituciones públicas estamos invitando a las organizaciones, a las unidades populares, y realmente vemos las mismas caras siempre. Entonces entramos lamentablemente ya no en un círculo virtuoso, sino entramos en un círculo vicioso. Por eso es muy importante lo del protagonismo, de activarnos, de ser parte también del cambio. O sea, si nosotros queremos que esto ocurra, también activémonos y seamos parte, seamos actores principales. Y otro comentario que quería hacer así súper breve: ser de la economía popular y solidaria no exime de cumplir la ley. ¿A qué me refiero con eso? Si es que hay una ley del Servicio de Rentas Internas que nos exige pagar impuestos a la renta, impuestos al IVA y todas las demás exigencias, tenemos que cumplirlo. Lo mismo pasa con las leyes laborales y lo mismo con las leyes del Seguro Social. Ese era un comentario adicional que quería hacer y continúo cediendo la palabra. Gracias. Sí, tenemos una inquietud por acá. Muchas gracias. Quería hacer algunos comentarios realmente sobre esta conversación a propósito de la pregunta que hizo el compañero hace un momentito. Me parece a mí que uno de los, más allá de la redacción y del proceso de construcción del manual de buenas prácticas que hizo la superintendencia, está también cómo la superintendencia plantea el problema. No lo plantea por su carácter transversal, lo plantea de manera dinámica,
lo plantea de una manera la relación entre el proveedor y el canal, ¿no es cierto? Es decir, cuando tenemos ministerios muy importantes, normalmente suelen elaborar política pública casi como un compartimiento estanco, es decir, de mucha especialidad. Le invitan, le acompañan al pequeño productor, le llevan a un curso, le dan capacitación, sale el pequeño productor, se va a su casa, se va a su chacra, se va a su taller y se queda con un camión de conocimientos de un lado y con su taller por el otro lado. La dinámica está justamente en la relación proveedor-canal. Y como toda relación, debe tratar de, primero, de entrar. El canal es una oportunidad, evidentemente. Entonces, si es una oportunidad, yo debo tratar de entrar. Y lo que decía el compañero que me antecedió en la palabra, tienen que cumplir los requisitos que nuestra normativa exige, así es, para no solamente entrar, sino también mantenerse. Porque lo que interesa aquí no es solamente decir, bueno, ábranles la puertita, cómprenles una besita y hasta aquí nomás. El tema es que estos productores logren quedarse. Entonces, un poco la clave, y no es porque la superintendencia lo planteó así y lo adivinó, sino que en el propio proceso nos fuimos dando cuenta que la clave está en esa relación, en la dinámica de la relación. Gracias. Para Argentina y Ecuador esta pregunta. Justo el doctor, nuestro intendente, le puso el antecedente a lo que iba a preguntar. La Comisión Especializada de Comercio de las Naciones Unidas, al informe del año pasado, estableció que la producción en manufactura, es decir, de la economía normal, había incrementado su valor mientras que los productos de nuestra economía de subsistencia, de nuestros pequeños productores, ha reducido. Es decir, la brecha entre la economía de subsistencia, que la nuestra es grande, y de la producción comercial a nivel mundial es altísima. Entonces, dentro de este aspecto se ha visto ejemplos mundiales maravillosos de la participación ciudadana, que es lo que estamos haciendo aquí ya en Ecuador y en América Latina. Por ejemplo, el modelo El Salvador de Lima, que creo que recibió como 7 premios, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a la simetría. Si la brecha entre nuestra producción agrícola y la producción industrializada se ha ampliado, ¿qué debería hacer la gerencia social para que esa brecha se reduzca? ¿Y cuál debería ser el papel del Estado? No una intervención de paternalismo, sino en esta dinámica que estamos de crecimiento social. Gracias. No. Ese es otro seminario. Yo creo que, la Ley de Economía Popular y Solidaria fue conformada, realizada por la exigencia de la participación ciudadana. O sea, no vamos a decir que la economía, que las unidades económicas recién existieron con la ley, no, o sea, siempre existieron. Siempre estuvimos haciendo economía desde diferentes sectores, sea popular, pero no lo hacíamos en cierta manera social y solidaria. La creación de una ley, la creación de una institucionalidad reconoce a un sector, pero plantea justamente esas medidas afirmativas que permite esa articulación. Yo creo que desde ahí existe ya una voluntad política que permite generar algunas acciones para conjugar al sector privado, al sector público y al sector de las economías populares. Y ahí es donde nosotros decimos se genera una economía social y solidaria. Yo creo que frente a la pregunta de la que usted me decía,
si las brechas de producción agrícola y especializada se han extendido, ¿qué hace el Estado? Eso es lo que estamos haciendo ahora, garantizando una oferta de producto con calidad periódicamente segura para aprovisionar a los sectores públicos y privados. Y esa es también la política que el Estado tiene para garantizar una balanza económica adecuada. Es cierto que el Estado empezó a consumir mucho producto de fuera y eso también generaba la salida de los capitales. Lo que estamos haciendo es una generación económica local y que genere una dinamización de las economías. ¿Sí? Esas son las políticas que este momento se han planteado y que están funcionando, porque a la final, al quedarse la plata en la gente, en la economía local, compra, vende, produce y eso puede generar un adecuado circulante nacional. ¿Sí? Esas son las políticas que este momento desde el Instituto y desde el Estado estamos fomentando y es por esto que la creación frente al tema del cambio de la matriz productiva, el de ampliar el encadenamiento de los productos o de cadenas articuladas nos permite mejorar en mejores condiciones nacionales. Sí, porque preguntó para Argentina y para Ecuador, a todos. Yo creo que precisamente ese es el problema, ¿no? Digo, hemos tomado leyes, políticas, digamos, todavía la economía social solidaria sigue sin visibilizarse en el desarrollo de nuestras economías. Es más, nos cuesta cuantificar, poder registrar, y yo dije que el desafío era cómo llegamos con los productos a la góndola. A mí me parece que, en todo caso, yo materializo esto, ¿no? Digo, estamos acá porque nos damos cuenta de que la práctica, digamos, de recuperar la economía con la distribución de ingresos generada fundamentalmente por la exportación de commodities se agota en sí misma. Si bien hemos avanzado y nos ha permitido hoy discutir esto desde otro lugar, desde la baja del precio de commodities en el último tiempo hasta el dato que vos recién aportás de si creció o no creció la brecha, digo, hay también problemas de subregistros, hay un montón de discusiones al respecto de esto, pero digo, lo que sí está claro es que evidentemente todo este tiempo ganado, toda esta materialización de políticas activas y que han permitido recuperar la economía, todo esto que venimos hablando, digamos, corremos el riesgo de perderlo, corremos el riesgo de que todo el esfuerzo de la economía solidaria quede ligado solamente al paternalismo o a la asistencia, que encima tampoco se va a poder hacer si se agota la práctica distributiva y nos siguen bajando los commodities como lo están bajando. A mí me parece que lo rico del momento es el desafío de este cambio de paradigma, de este cambio incluso a nivel que se está dando en el mundo, donde nosotros tengamos la posibilidad de pasar a una práctica de creación, generación y distribución de riqueza. No solamente de la lógica de la distribución del ingreso. Creación de riqueza en nuestros propios pueblos, en nuestras localidades, en creer en nuestra propia gente, en nuestro propio trabajo, en nuestros propios productos. Y ir hacia prácticas, si se quiere, sustitutivas de esas importaciones que son las que después nos tienen maniatados o de alguna manera son después las que materializan prácticas aberrantes o de abuso en el mercado e incluso en el consumo popular. Entonces me parece que queda mucho por hacer, pero lo que sí tenemos que tener claro es que estamos en un proceso de transformación permanente, donde estaba bueno el aporte que hizo recién el compañero cuando hablaba, acá hay que reinventar sobre las propias relaciones, del propio Estado con el mismo Estado, del propio Estado con el mercado. Nosotros hemos mostrado en estos años que el Estado se puede manejar de otra manera. Cualquiera de nuestros gobiernos puede dar cuenta de esto. Ahora, tenemos que mostrar que también el mercado se puede manejar de otra manera, que no puede quedar librado a los grandes poderosos y que tenemos que priorizar el trabajo de los latinoamericanos y que tenemos que priorizar el consumo popular de estos latinoamericanos. Entonces, me parece que esto viene a ser como una bisagra, este manual es como un cambio en esta mirada. Todavía en nuestros gobiernos,
en nuestros programas de gobierno, mejor dicho, en nuestra academia, la universidad misma, se sigue mirando la producción desde la lógica de los 50, de la lógica del productor, llamémosle desarrollista, productivista, y no se ve la complejidad de los procesos económicos hoy acelerados con estas dinámicas diversas, heterogéneas, complejas, a veces hasta contradictorias, que tiene hoy la economía. Y por eso hoy me parece que el gran desafío es tener esta mirada integral que también el compañero denunciaba, ¿no? Cuando decíamos de las cuestiones compartimentadas dentro del propio Estado, donde la realidad del productor tiene que ver con la realidad de la economía ecuatoriana. La realidad de cada uno de nuestros trabajadores tiene que ver con esta realidad latinoamericana donde seguimos siendo el continente de mayor desigualdades. Entonces, evidentemente tenemos que cambiar. Lo actuado nos permite llegar hoy a otro nivel de discusión. No estamos discutiendo el hambre, estamos discutiendo el desarrollo. Me parece que eso me siento satisfecho. Ahora, discutir el desarrollo es otra cosa. Y discutir el desarrollo es discutir estos temas. Entonces, me parece que hay que resignificar el rol del Estado, sin ninguna duda, con acciones concretas, y el manual lo exige. También hay que resignificar el rol de la economía solidaria, digamos, y estuvo bueno el aporte del compañero también. Digamos, acá no se trata de llevar chicos a UPA, sino que se trata de generar trabajo, producción, valor agregado y mejora en la economía, distribuir riqueza, generar y distribuir riqueza, y fundamentalmente el rol también que tienen que jugar estos supermercados, donde no puede ser solamente en el pase y sigue de mercadería, sino que tiene que jugar un rol de liderazgo empresarial, un liderazgo que también se materialice en los desarrollos territoriales, no solamente de traslado de mercaderías, sino de mejora en las condiciones de vida de nuestra población. Esto tiene que ver, vuelvo a insistir, con el tema de la integración social y comunitaria. Y me parece que en ese proceso este manual es donde aporta y nos exige, porque insisto, si nosotros creamos un registro de proveedores y después ese registro es burocrático y formal, tampoco nos va a servir para nada. Ahora, si creamos un registro de proveedores donde desde el Estado ecuatoriano apoyamos a esos proveedores que están registrados y direccionamos las líneas de fomento, y desde la práctica de los supermercados priorizamos la compra con esos proveedores, bueno, ahí creo que la cosa va a ir cambiando. Pero ahí está el protagonismo que reclamamos. Yo creo que ahí, solamente para complementar lo que el compañero dice, yo creo que el otro tema ahí, Rómulo, también queda mucho por la participación ciudadana, entrar en el tema del consumo responsable. O sea, el tema del consumo responsable es fundamental para poder promover la producción local y a los actores de la economía popular y solidaria. O sea, recuerden ustedes, nos vamos a Gualaceo y vemos un zapato con un sello italiano, pero si le vemos el que dice hecho en Gualaceo, compramos el que dice que está hecho con sello italiano y está puesto solo el sello italiano. Sin aludir a nadie, pero vamos al supermercado y vemos la manzana roja y preferimos de esa manzana roja, pero si vemos al lado en la percha una manzana con un picoteo de un pájaro, pues no lo cogemos, ¿sí? Entonces también y en ese sentido es también cómo los productores se promueven. Es decir, una cosa es que esté ahí en una percha una manzana roja, y otra cosa es que esté la misma manzana picoteada, pero al lado diga producción agroecológica, producida por la Asociación de Productores tal, que atrás están 200 productores, 200 familias, 600 indirectamente, y que promueven un desarrollo local. Es decir, cómo también la producción local de actores de la economía popular y solidaria se promueve y muestra la fortaleza que tiene. Y eso permitirá hacer una mayor conciencia social que permita, eso sí, generar un desarrollo productivo local, con conciencia ciudadana. Y eso necesitamos, y eso todavía nos falta muchísimo. Bien, en este momento vamos a escuchar al comentarista de este panel, Diego Guamán. Ok, las últimas dos preguntas, por favor. Para complementar un poco lo que ustedes han dicho, me gustó mucho los ideales que tiene la gente cuando se trata de determinar un cambio, ¿no? Y como usted dice, Alberto, sería bueno llegar al catastro de cada una de esas asociaciones para que lleguen. Pero en la práctica a veces no resulta así. Yo he llegado a la conversación a través de nuestra empresa con diferentes productores, trabajamos con productores de quesos en la zona local de la provincia del Cañar,
Queremos trabajar con productores de verduras, ellos son de la economía popular y solidaria porque es una asociación campesina, pero desgraciadamente de pronto el desconocimiento, la forma de acercamiento, la forma, el fondo de la asociación no le permite establecer la relación comercial con la empresa privada, ¿no? O otro ejemplo más claro, hace 3 años, si no más recuerdo, en la feria de Durán en Guayaquil, me acerqué a un productor de stevia porque veía que el producto es un producto muy saludable y que debe ser puesto a manos del consumidor, porque todo el mundo creo que estamos hoy en la tendencia de estar en forma, ¿no? De cuidarnos la salud, para poder seguir justamente proveyendo a nuestras familias. Hasta el día de hoy estoy esperando, desgraciadamente ellos no pueden cumplir la cuota que otros negocios mucho más grandes ya han absorbido su producción, y de ese ejemplo hay 3 o 4 o 5 productores que están exportando a Alemania, a la China, al Japón, y no cumplen con eso de ahí. Entonces, sí sería bueno, porque todos los objetivos tienen que ir acompañados con una billetera, ¿no? Que va a decir, bueno, voy a gastar tanto para poder catastrar, ¿no? Cada una de las asociaciones campesinas, de los productores medianos, de cualquier tipo de producto, ¿no? Relacionando otro ejemplo, cuando alguien necesita una vasija de barro, ¿no? Va a a Chordelega a comprar las vasijas de barro, ¿no? Y, por ejemplo, yo soy de la provincia del Cañar, ¿por qué no nos vamos a Jatumpamba si tenemos ahí el productor que produce, ¿no? Hace muchísimos años este mismo producto, ¿no? De pronto es justamente eso, la falta del catastro, ¿no? Y si es que ustedes van a hacerlo como iniciativa, como apoyo a estas personas, porque también hay casos concretos de mucha gente que están ya en convenios con el MIPRO para mejorar su producto, cambiar, inclusive aquí veo una persona que ha cambiado recién la presentación de uno de sus productos, que me parece maravilloso lo que están haciendo, pero de 1 a 10, 9 tienen el apoyo al 100% y pueden lograr ese ansiado crédito, ¿no? Y 1 o 2 prácticamente cierran sus puertas y dicen, no puedo simplemente avanzar porque no tengo el fomento que necesito para seguir creciendo. De pronto el requerimiento para el crédito es un poco más duro de lo que debería ser, tomando en cuenta este gran proyecto que hay, ¿no? Simplemente una complementación a esto y un pedido de que realmente se haga, pues, ¿no? Este catastro para que puedan llegar todos los productores de una manera práctica, con una descripción del producto, la presentación de todos los tipos y el precio, porque al fin de cuentas vamos a vender en el mercado y necesitamos esa forma para poder cumplir con la rapidez y la agilidad que el mercado lo requiere. Muchas gracias. Para el lado de acá hay otra persona que… ok. Buenos días. Yo quería consultar acerca de ¿qué pasaría con el pequeño empresario o el emprendedor que se arriesga a crear una microempresa, dígase una tienda, una despensa, compite lealmente con sus vecinos de barrio y todo, pero las grandes compañías ya han generado un tipo de mercado que son los mini mercados y que ya están en muchos de los barrios, me refiero a Guayaquil, no sé acá, donde en barrios que tal vez no llegan ni el alcantarillado aún, ni el asfalto, y hay un pequeño monstruo de estos ya está posesionado ahí. O sea, ¿cómo se ampara estos pequeños emprendedores que han apostado por la dinamización de la economía de su barrio? O sea, no hay cómo competir contra estas grandes empresas. Ya. Muy buenos días, gracias por invitarme a este seminario. Mi nombre es Elvia Ponce y estoy en representación de los productores agroecológicos del Austro y la Red de Economía Solidaria. Aprovecho justamente el tema que estamos tocando, cómo el Estado está vinculando a los pequeños productores para poder nosotros ser quienes demos el servicio a los ministerios
Con la experiencia de la Red de Economía Solidaria, nosotros hemos tenido un apoyo del Estado, ya que nuestros compañeros, además de tener las ferias sí, en diferentes espacios, también 2 años tenemos la oportunidad de ser quienes sirvamos la comida saludable a diferentes centros educativos y también a los centros del buen vivir. Ha sido la oportunidad justamente con el apoyo de las instituciones que empiezan a confiar en los pequeños productores, en las pequeñas iniciativas, en hombres y mujeres que desde las organizaciones del campo venimos. Sí que necesitamos capacitación, que no estamos a la altura de una gran empresa, eso es verdad, pero yo pido que el mismo Estado nos vaya fortaleciendo y ya lo están haciendo en diferentes ámbitos para que nosotros mejoremos la calidad de servicio, pero esto se genera con la oportunidad que nos den. Igualmente hemos tenido reuniones para poder ser parte de la provisión de alimentos en los diferentes supermercados. Estamos iniciando, al menos aquí en la ciudad de Cuenca, yo creo que para nosotros los productores es una oportunidad, pero como siempre al inicio hay un miedo de no poder cumplir los volúmenes y también cómo estar seguros del compromiso que haya desde cada supermercado. Es un trabajo que se está iniciando y si continuamos este diálogo, este encuentro, estas reuniones para preparar, estamos convencidos que dará éxito. No vamos a hacer de la noche a la mañana, deberíamos seguir conversando y, como se dice, negociando. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera? Aquí el señor. Última, por fin. Gracias. Bien, muchas gracias por finalmente haberme dado la palabra. Quiero hacer mi agradecimiento al compañero de la Argentina. Creo que él nos permite los preámbulos teóricos que podemos exponer aquí antes de la pregunta. Y agradezco también a quienes me precedieron en las últimas preguntas, porque realmente hay una inquietud que tengo desde el comienzo, ¿no es cierto?, por el mismo título de este espacio. Políticas públicas para la promoción de la economía popular y solidaria en los mercados. Realmente llama la atención, ¿no es cierto?, podría llamar la atención en que el objetivo de esta Secretaría de Control del Mercado, lo que busca es que toda la economía vaya vía mercado, ¿no es cierto?, incluida la economía popular y solidaria hasta el consumidor. Y yo me pregunto, y esta ha sido la inquietud de los últimos compañeros que preguntaron, ¿qué pasa con los pequeños productores? ¿Qué pasa con la producción de las comunidades, ¿no es cierto?, de las pequeñas comunidades agrícolas, de las pequeñas comunidades rurales, que lógicamente, respondiendo a una lógica vital, producen para consumo, para subsistir, no producen para el mercado. Las normas que existen para el mercado son diferentes. El mercado surge ¿cuándo? Cuando hay excedente en la producción. Y cuando hay excedente en la producción y surgen los mercados, surgen los intermediarios. Y el principal problema, creo que la mayoría de los que están aquí presentes, es precisamente el intermediario. Y la economía popular y solidaria, se entiende, es para permitir el desarrollo de las economías solidarias, populares, comunitarias. Yo vengo porque me fui a vivir allá en una pequeña comunidad, Susodel, ¿no es cierto?, a 80 kilómetros de Cuenca, y tiene 1.700 habitantes. El mercado funciona, sí funciona, porque las cosas que llegan desde fuera de Susodel tienen que expandirse a través de un mercado. Pero funciona también otro mercado,
los domingos de 6 de la mañana a 8 de la mañana, en donde salen los productores, ¿no es cierto? El que produjo papas sale a vender lo que le sobraron de las papas, el que le sobró de las alberjas sale a vender las alberjas y comprar otras cosas que produjeron otros productores comunitarios. Sí, hay normas que lógicamente deben cumplirse, normas de calidad, ¿no es cierto? Y aquí se han expresado algunas. Sí, podemos subir al canal de compras del gobierno. Yo me pregunto, las 4 o 5 compañeras de Susudel que producen pan de manera artesanal, de manufactura, ¿no? El poco trigo que se produce lo cosechan, lo muelen, hacen harina, hacen pan en sus hornos de leña y salen a vender en ese mercado. ¿Podrán competir con el mercado a través del canal de compras del gobierno? Como decía el señor intendente, me parece, ¿no es cierto?, la ley no exime a la economía popular solidaria de cumplir con la ley. Me pongo a pensar, ¿será necesario que para que la gente de Susudel compre el pan que hace la vecina de Susudel, tenga que ponerle el semáforo en el pan? ¿O estará incumpliendo la ley? Yo apelo, ¿no es cierto?, a que se haga, como decía el compañero, a la Argentina. Esto implica una nueva filosofía, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de ver. La economía popular y solidaria no puede entrar a competir en el mercado. No se me ocurre ver a las 5 panaderas de Susudel compitiendo, disputándose una isla en este hermoso local. ¿No es cierto? No me imagino, ¿no es cierto?, que podamos nosotros obligadamente vender el pan con el que se va a dar el desayuno a nuestros hijos en la comunidad de Susudel, exigiendo el semáforo, ¿no es cierto?, para poder consumirlo. Yo creo que hay que repensar en la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria, como dijo Román Carabajo, no es un invento de la ley, no. La ley solo regula el fenómeno, y en este caso el fenómeno económico. La economía popular y solidaria ha existido desde siempre y seguirá existiendo. Y tal como están hoy las cosas en el mundo, lo que estamos recuperando es precisamente esas economías de la comunidad, esas economías del vecindario, esas economías de la gente que produce, primero para alimentarse y luego para poder tener elementos de intercambio con las otras economías. Creo sinceramente, y lo digo con toda franqueza, me parece que llegar al Instituto de Economía Popular y Solidaria y pedir ayuda, lo primero que le digan a uno es: ¿de qué asociación es usted? Yo no soy de ninguna asociación. Y como los productores de Susudel, somos productores que no tenemos ninguna asociación. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud? Si no, pues ahora vamos a pasar a escuchar los comentarios de los panelistas referente a sus preguntas y el comentario final de David Guamán. Ok, listo. Buenas tardes. Felicitándole a la superintendencia. En verdad creo que algunos compañeros estamos aquí por las pequeñas industrias que tenemos. Yo tengo una fábrica de quesos que es pequeña, pero nos están obligando el BPM y creo que eso es hasta el 2017. Pero muchas fábricas no tienen el BPM. Entonces, todas esas fábricas desaparecerán. ¿Qué podríamos hacer nosotros a cambio de eso para conseguir el BPM? A lo mejor no podríamos nosotros, nuestros productos, ir a las perchas de los supermercados, porque el BPM yo lo veo difícil. No sé usted
el doctor Diego a ver qué nos dice sobre eso, porque aquí estamos muchas empresas. Yo asistí a un foro en Quito, donde que nos decían que hay 2 fábricas en el país que tienen el BPM, 2 fábricas. Y el resto de fábricas, entonces, ¿qué podríamos hacer para conseguir el BPM? Gracias. ¿Alguien más, por favor, que levante la mano? Gracias. Sí, buenas tardes y felicitaciones por este seminario muy interesante. Quizás no somos productores, pero estamos involucrados dentro de esta sociedad. Yo quiero decirles que todo cambio es difícil. Vivimos actualmente en un Estado constitucional de derechos. Existe un conjunto de normas a las que tenemos que acatar. No solamente la Constitución habla de derechos que todos los individuos de este país gozamos, nacionales o extranjeros, sino también de un conjunto de obligaciones que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Me parece que se debería de incentivar a aquellos pequeños productores para que participen en una competencia sana y legal. Yo pienso que todo es posible. De una manera directa o indirecta existe el apoyo del Estado. No podemos pensar en que no vamos a poder, que existen brechas que no vamos a alcanzar. El hecho de estar en esta competencia, el hecho de que hoy en día, a través de la economía popular solidaria, se les dé importancia a estos productores directos, me parece muy importante. Y nosotros tenemos que apuntarnos a eso, tenemos que salir y luchar por este progreso, porque también es el progreso de los pequeños productores. El momento que cumplamos todas las exigencias legales, vamos a estar dentro de la competencia. Yo pienso que todo es posible y que esta conferencia también sea para aquellos productores, para que a través de este diálogo, para que a través de estas charlas, no solamente de participantes ecuatorianos, como aquí tenemos la participación de un compañero argentino muy interesante, que yo pienso que aquel modelo, aquel convenio que ha sido utilizado y puesto en práctica en Argentina, también debería de ser acatado por nuestro país. Pienso que el papel del señor superintendente es muy importante dentro de esto, porque la economía es lo que rige el desarrollo de nuestro país. Yo pienso que los pequeños productores tienen que apuntarse a cumplir pequeños principios legales y yo pienso que el desarrollo y el progreso será para ellos. Eso yo quería indicarles. Y muchas felicitaciones. Yo pienso que estas charlas van a incentivar en todos los productores de que podemos seguir adelante, de que no va a haber brecha que no podamos alcanzar. Adelante, compañeros, yo les felicito. ¿A mí? Al invitado. Okay. Mandaron al ruedo. No, bueno, vamos que tenemos que ir a comer después. Bien, en todo caso, sí. Vamos a escuchar ahora sí a los panelistas. Bueno, vamos a tratar de ser breves, pero no por breve, primero y principal quisiera decirles que soy el principal agradecido de participar de este panel. Y me pongo como ejemplo de la transformación. Si ustedes me conocieran o incluso leyeran mis trabajos, se van a dar cuenta que yo la palabra competitividad no es una palabra que utilice siempre. Sin embargo, a partir de hoy le he acuñado porque le he escuchado varias veces en boca de cada uno de ustedes. Y porque creo que ese es parte del cambio, ¿no? Hace 20 años, no sé ya cuánto, que vengo trabajando, lidiando con esto de la economía solidaria y los problemas que señala el compañero son los que hemos vivido siempre. Es más, me animaría a decir, estamos acá por eso. Porque si no teniéramos esos problemas, no tendríamos que pensar políticas activas para eso. O el reclamo que hicieron las compañeras productoras, ¿no? Digo, de muchas veces la orfandad de un productor o la dificultad de poder relacionarse con el Estado. Durante mucho tiempo el Estado en Latinoamérica estuvo de espalda a los productores.
muchísimo tiempo. Y el mercado se encargó en los años 90 de expulsar a esos productores del mercado y que terminaran en aquel semáforo, ¿no? Vendiendo el pan. Entonces, claro, nosotros estamos luchando contra todo eso. Y ahí es donde metemos la palabra de proceso, ¿no? Proceso en términos de donde, bueno, dimos un umbral. Néstor Kirchner siempre decía, salimos del infierno, pero ahora entramos también en la discusión del desarrollo. Y en esa discusión del desarrollo sepamos de que va a haber muchas espinas dando vuelta atrás de esto. Porque la lógica que funciona aún es aquella del semáforo. La lógica que predomina es la de que el productor, para poder acceder a algún programa de Estado, el acceso le cuesta, ¿no? Digamos, nosotros decimos mi ministra siempre habla de un Estado presente, promotor y con desarrollo de territorio. Hay que ir a los territorios y dar esta discusión. Por eso vinimos acá, para dar esta discusión en los territorios. Ahí es donde se dan estas desigualdades. Y sin ninguna duda, la heterogeneidad y amplitud de la economía solidaria va a converger con todo esto que estamos hablando. No toda la economía popular y solidaria va a ir a una góndola de un supermercado. No toda la economía popular y solidaria va a tener una lógica de reproducción ampliada y tener un excedente. Mucho de la subsistencia será parte de esa economía popular y solidaria. El problema es si ese mucho predomina por sobre aquel que tiene posibilidades de comercialización. Yo creo que si hay un nivel de apertura de los supermercados que en definitiva también son víctimas de esa economía altamente concentrada, si esto incluso además incorporamos en esta lógica los mercados de aproximación, los barriales, algo que, como bien explicaba nuestra compañera con el programa de la red Comprar, del programa de precios cuidados, nosotros estamos queriendo involucrar. Tiene que ver con pensar la economía de otra manera. Hoy la economía funciona porque hay políticas activas para que esto funcione. Ahora, sepamos de que también nos vamos a encontrar con intereses adversos, con poderosos que van a buscar hacernos daño, porque van a salir a defender sus privilegios. Y en esa pelea es donde nosotros debemos organizarnos y organizarnos más y mejor. Desde el Estado, pero también desde las organizaciones de la economía solidaria. Necesitamos que las organizaciones de la economía solidaria se constituyan en empresas sociales. Por eso la demanda muchas veces de los compañeros del asociativismo, porque no hay salida individual. Ahora, uno puede ser productor individual, pero vinculado localmente. El asociativismo no sale por decreto, es parte de una construcción también de pensar la economía en conjunto. Ahí está jugando la economía solidaria. Y por supuesto, las demandas, la urgencia de nuestros productores son tantas que evidentemente no alcanza con la acción del Estado. Por eso es importante abrir los mercados. Y por eso es importante, compañeros de los supermercados, que ustedes asuman este liderazgo, porque es un liderazgo empresarial. Es un liderazgo empresarial que va a generar nuevos negocios y nuevas oportunidades, porque va directamente al consumo popular y va directamente a la masividad de ese consumo, pero que tiene que ver con la identidad nacional y que tiene que ver con la identidad del productor local, que tiene que ver con la identidad del pyme local. No alcanza solamente con la voluntad que podamos tener, de la acción de gobierno. Nosotros desde el 2003 a la fecha, mejor dicho, desde el 2005, los guardapolvos que entrega la presidenta son confeccionados por cooperativas de piqueteros. ¿Ustedes escucharon hablar de los piqueteros? Bueno, nosotros logramos que los piqueteros se pusieran a producir. Y esos guardapolvos son subvencionados por el Estado y se entregan en forma gratuita en los sectores populares. Ese es el círculo virtuoso. Ahora, necesitamos que esos talleres piqueteros tengan la posibilidad también de entrar en la comercialización más grande, porque ya han hecho una experiencia, han hecho un proceso. Son procesos diferenciados, por lo tanto, son problemas
diferentes y complejos, requieren respuestas complejas, requieren políticas diferenciadas y locales. Si esta discusión nosotros no la llevamos al territorio, por eso es muy bueno el aporte también del consumo responsable, no como eslogan, sino como decisión política soberana de alguien que decide, tomo esto porque esto le hace bien a mi comunidad, no solamente por la acción directa de compro esto porque me gusta o porque me lo imponen. Entonces me parece que en ese englobado, en esas generalidades que por ahí a veces todavía nos manifestamos, hay que ir al territorio y dar la discusión en el semáforo, en los productores, para poder acceder a ese manual de a las buenas prácticas. Es parte de lo que los productores tienen que empezar a asumir, compañera, digamos, y el Estado te lo tiene que facilitar, no que vos lo tengas que reclamar, o en todo caso reclamar para que te faciliten. Pero digo, esto es parte de esa construcción. Y evidentemente, por ahí juega el tema de los tiempos. Y ahí sí, termino con esto, digo, así como yo siento que hoy me llevo de acá una palabra que no estaba en mi diccionario, yo espero que cada uno de ustedes también se lleven más compromiso de este hermoso panel que tuvimos hoy, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir que esto se multiplique. Somos mucho más los que estamos pensando en favor de una economía integrada, ni siquiera hablo de la economía social. Como dijo el compañero, esto existió siempre, nosotros ahora le pusimos el nombre de economía popular y solidaria, porque justamente estos gobiernos lo que han hecho es decir, hay que generar condiciones para que estos tipos puedan laburar, hay que generar condiciones para que estos tipos no simplemente vendan en el semáforo. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso, generar condiciones desde el Estado para que la economía funcione más y mejor, para que haya más práctica de producción y distribución de riqueza. Nuestros países son países ricos. Nos vendieron el mote de que somos pobres y tenemos el problema de la desigualdad. Sí, el problema de la desigualdad lo tenemos, pero no somos países pobres, somos países ricos. Y dentro de esa perspectiva tenemos que organizar la economía de otra manera. Y si bien tenemos el ejemplo de que durante estos últimos años hemos podido manejar el Estado de otra manera, está también en nosotros manejar el mercado de otra manera. A ver, yo voy a tratar de recoger las respuestas de los compañeros. En cuanto al tema del catastro, sí, de hecho el instituto está empezando con catastro de los actores de la economía popular y solidaria que permitan definir su accionar. Yo creo que ahí también vale hacer un énfasis. Cuando yo decía al inicio de mi presentación, la economía social y solidaria en el país está determinada por tres sectores: el sector privado, la economía privada, la economía pública y la economía popular. Y en el centro, la economía social y solidaria. Es decir, la economía popular, claro, es el que vende las papas aquí a la salida del Supermaxi, el que tiene la tienda, el pequeño micromercado, es decir, que tiene una actividad económica unipersonal. Pero el que realiza actividad o economía social y solidaria, o economía popular y solidaria, es el que hace actividad económica, pero bajo principios de igualdad, de equidad, de corresponsabilidad, de responsabilidad con la naturaleza, de asociatividad. Es decir, que en la economía popular y solidaria, ¿por qué funciona la asociatividad? Porque en la asociatividad no existe ganancias, sino existe excedentes que son reinvertidos en el bien común de toda la asociación. Y eso implica la economía popular y solidaria. Por eso nosotros planteamos que, claro, hay muchísimas unidades económicas que tienen que ser catastradas, pero ¿por qué este rato trabajamos con la economía popular y solidaria? Es el sector asociativo, el que permite articular y fortalecer a los sectores más vulnerables. Entonces, claro, ahí existe un trabajo fuerte desde el instituto y desde la institucionalidad pública en generar un catastro que permita establecer esos parámetros. La ley de fomento artesanal, la ley de la Junta de Defensa del Artesano establece varios parámetros para ser artesano o para ser MIPYME, ¿sí?
pero para nosotros, para la economía popular y solidaria, todavía nos toca definir ciertos parámetros. Es decir, está dado por el capital, está dado por el número de empleados, está dado por los principios que ejercen, está dado por los excedentes que generan. ¿Sí? Esos son principios que tienen que estar regulados y que por lo tanto tenemos que catastrarlos. Segundo, nos habían dicho, claro, cómo los pequeños emprendedores en Guayaquil, nos decía la compañera, se van a ver afectados o no se van a ver afectados por estos procesos. Yo creo que no se van a hacer afectados. El principio es la asociatividad. Consideramos que hay que tener siempre un producto estrella desde las pequeñas economías en donde nos permitan articularnos con otros. Sí, la fortaleza está en la asociatividad, definitivamente. Eso nos permite generar productos con calidad, pero también garantizar un mercado. Sí, esos son uno de los mayores problemas en los productores locales. Sí, nosotros tenemos unas condiciones climáticas muy variadas, pero al generar asociatividad en diferentes sectores territoriales nos permite garantizar productos de diferentes condiciones y en diferente época del año. Entonces, yo creo que ahí uno de los mayores problemas, siempre yo digo cuando trabajo con las comunidades o con las asociaciones, yo digo, mientras más bajamos del cerro, más individuales somos. Cuando estamos en el cerro, en cualquier comunidad que usted haya visitado, va y pide un vaso con agua y le dan el vaso con agua. Pero usted, si sale de aquí en la casa del frente, va y pide un vaso con agua y le suelta el perro. O sea, para que vaya, este es ladrón o algo me viene a hacer, ¿no es cierto? Yo siempre digo eso, mientras más bajamos del cerro, más individuales somos. Y eso es un tema que nosotros tratamos de rescatar, que es el tema asociativo y el tema de trabajar en comunidad. Esos son principios de la economía popular y solidaria. Cuarto, la compañera Elvia Ponce de Redesol, sí es una muestra de la Redesol, es un proceso de 15 años casi que venimos trabajando desde diferentes sectores quienes trabajamos en el apoyo a las organizaciones. Y claro, nos ha costado. Nos cuesta porque los seres humanos somos seres humanos vulnerables y de conciencia vulnerable, y que hoy día pensamos algo y mañana tal vez no, y de eso a veces, sin ofender a nadie, si a lo mejor ojalá nadie se ofenda, los políticos saben más de eso, ¿no es cierto? Tenemos de conciencia cambiante. Y claro, lamentablemente la población también, lo que le une es un bien común y que es tener comida para su casa. Y a veces cuando no existen respuestas en las asociaciones o en las redes, pues también son susceptibles de retirarse. Pero yo creo que hemos consolidado procesos fuertes a nivel nacional de organizaciones y de redes que nos permiten en este momento demostrar que la economía popular y solidaria tiene todas las condiciones para hacer cambios estructurales en este país. Uno de los temas también que nos habían planteado es el tema de la producción y del intermediario hacia el consumo. Yo creo que la generación y la ampliación de la cadena productiva es necesario. No siempre un productor es el que necesita vender. Siempre es necesario darle un valor agregado al producto y ahí es necesario que haya las especialidades de los productores. Si alguien sabe producir, que produzca. Si alguien sabe transformar, que lo transforme. Si alguien sabe vender, que lo venda. Y ese encadenamiento es el necesario también en la economía popular y solidaria. Es decir, ¿por qué no podemos tener una asociación de productores que esté vinculada con una organización también que haga transformación de productos, pero también con la asociación que haga el tema de la comercialización? Y para eso son las redes. Nosotros tratamos de que la mayoría de las organizaciones a nivel nacional generen una articulación. Y ahí también va para el tema del compañero de Suscal. Un ejemplo claro que nosotros hemos dinamizado aquí en el Azuay es la cooperativa Prograserviv. Es una cooperativa de producción agrícola, ganadera y de servicios para el buen vivir, que este momento renació de un tema muy conflictivo que muchos de ustedes conocen, con el cierre de una cooperativa, Coopera, la cual generó muchos problemas sociales a nivel local, y que el IEPS, dentro de sus proyectos, generó esta cooperativa conformada por más de 200 ex proveedores y ex empleados de la cooperativa. Esta cooperativa reconstituyó todo el modelo de gestión, los centros de acopio y las tiendas y las fondas, y articula a los diferentes productores. Por supuesto que el pequeño productor de los panes
no va a competir con otro. Pero para eso están estos modelos de gestión que permitan articular a estos pequeños productores, que permitan mejorar el producto de presencia hacia la percha y que ellos sí sean los que tengan el registro sanitario para poder competir en el mercado. Porque no podemos, sabemos las dificultades que tienen en temas de buenas prácticas de manufactura y de registro sanitario. Sabemos que tienes que tener el análisis microbiológico, sabemos que tienes que tener un representante técnico, que las buenas prácticas de manufactura tienen que darse durante un año para que pase la auditoría. Entonces, claro, esos pequeños productores no pueden garantizar ese tipo de cosas, porque no tienen ni las condiciones técnicas, ni metodológicas, ni productivas para hacerlo. Pero para eso están estos otros modelos de encadenamiento que permita así garantizar un precio justo y que los pequeños productores puedan articularse a cadenas productivas. Y por último, el tema de las políticas públicas, yo creo que sí, nos falta también al Estado hacer una articulación estatal. Y ahí hay un tema de demanda desde los sectores, y ahí es el tema de la participación ciudadana que nos permita, decía Alberto, exigir esos espacios en los cuales el Estado cambie su política. La ley no está en piedra, nosotros desde la institucionalidad pública hemos demandado también ya en la funcionalidad de la ley que hay cosas que no funcionan, que necesitamos hacer cambios estructurales de la ley, que necesitamos que la institucionalidad pública cambie y se adapte a la economía. Ya lo decía Alberto, venimos desde una mentalidad económica capitalista en la que no existe un modelo adecuado en el que los actores de la economía popular y solidaria se inserten. Es súper chistoso porque nosotros decíamos ahora para sacar de esta cooperativa necesitamos sacar los registros sanitarios de varios productos que hacemos agroindustria y claro, ustedes recuerdan que para sacar un producto necesita un representante técnico. La cooperativa tiene alrededor de 200 productos. ¿Significa que tenemos que tener 200 representantes técnicos? Resulta que la cooperativa es una cooperativa de la economía popular y solidaria, que tiene calificación de productos artesanal, pero por su articulación con los productores vende más de $2 millones al año. Resulta que cuando pasa de más de 200.000, ya es una microempresa o es una gran empresa. O sea, la institucionalidad pública también tiene que madurar, también tiene que cambiar y tiene que permitir que los actores de la economía popular y solidaria también se inserten en este nuevo modelo económico. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar solo voy a recoger algunos puntos de todo lo que he oído. Primero, la institucionalidad permitió la visibilización de la economía popular y solidaria. Ahora estamos en el momento de cuantificar e identificar. Tenemos que identificar geográficamente, tenemos que identificar por tipo de producto, tenemos que identificar por tipo de organización. Ahora estamos en esos momentos. Creo que bien lo dijo Román ahora. Logramos una institucionalidad. El mundo es dinámico, la ley no. Pero como nosotros somos dinámicos, tenemos que pedir a su vez que vayan adaptando esa ley al dinamismo que se va dando. Luego, es necesario ya el protagonismo de la economía popular y de la economía solidaria, porque son dos distintas. Aquí, frente mío, tengo a uno de mis maestros en economía popular y solidaria, perdón, Estuardo, que te nombre. Y creo que es el momento ya de que existe ese protagonismo y que todo ese protagonismo se vea también a través de las relaciones dinámicas, como hablaba el superintendente, de estas relaciones dinámicas que se dan con el mercado, y es el momento de optar por ese protagonismo. A su vez, estamos en un momento de decidir. ¿A qué me refiero con este momento de decidir? Vamos por la economía popular, de las unidades populares productivas, como decía Román, o vamos hacia una economía solidaria. ¿Por qué tomo ese tema? Porque bien salió la pregunta de estas nuevas tiendas, micromercados. Su posición en el mercado les permite generar una economía de escala que les hace más fácil manejar ciertos productos. Las tiendas, lamentablemente, al estar solas, no manejan esas economías de escala. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Y la respuesta ya les dejo a cada tienda. Pero nosotros lo vemos que es la asociatividad. La asociatividad es la respuesta, porque uno solo
y creo que este ejemplo lo usábamos hace mucho tiempo. Cuando la mano viene y viene así, es bien difícil que alguien llegue y nos separe los dedos, ¿no es cierto? O que nos haga algún daño. Cuando la mano está así y alguien nos hace para atrás un dedo, nos hace sufrir, nos genera dolor. Creo que esa es la mejor enseñanza de lo que es la asociatividad y lo que es la economía popular, de la manera más simple. Por último, también creo que es el momento de que la EPS se desprenda de ciertos paradigmas. El primero, la productividad. Y al hablar de productividad, quiero decir que es necesario que seamos parte de la innovación, que accedamos a tecnología y sobre todo a que vayamos generando nuevas capacidades y aptitudes para producir mejor. Luego, publicidad. Es necesario también que la EPS entienda que es momento también de generar publicidad. Y no la publicidad como la tiene Coca-Cola. Vamos separando los temas. Pero sí es necesario de que informemos a la gente de lo que es la responsabilidad social, de lo que es una promoción responsable y el porqué de un producto. Y por último, el mercadeo. También es importante que la economía popular y solidaria entre en esto del mercadeo. ¿Por qué? Porque es necesario posicionar a la EPS. Creo que Román, ¿cuántas personas se confundirán, no? Román daba muy buen ejemplo con lo de la manzana, ¿no? O el tomate, o compramos el tomate, el más rojito, el que para la foto está bien, o simplemente compramos el tomate de la EPS con todo lo que viene atrás. Porque cuando uno compra EPS, no compra un producto, compra un concepto. Cuando uno compra EPS, cuando yo compro un tomate EPS, no compro un producto. Yo compro un apoyo a una organización, yo compro que esa organización se alimente, que esa organización de educación, es todo un concepto. Entonces vamos separando eso y eso puede ser parte del mercadeo. Por último, en la asociatividad, yo creo que cuando las personas que están casadas aquí, nadie les escogió con quién se van a casar. Y es más o menos eso la asociatividad. En la asociatividad uno tiene que escoger las personas que van de acuerdo hacia donde uno quiere llegar, hacia donde uno quiere ir, y siempre y cuando estén de acuerdo con sus principios, que ya lo dijo Román, y fue muy claro. Entonces, creo que ahora es el momento, estamos en un paso. Si al final nos tomará 20 años y no es el momento preciso para la EPS, puede ser. Pero es el momento para nosotros también encaminar para que ese proceso, que seguramente puede ser de 10, 20 años, se vaya dando. Pero este es el momento. Muchas gracias. Agradecemos a los miembros de este panel, el licenciado Alberto Gandulfo, Ramón Carabajo y Diego Guamán.